Está, ¿cuántos hermanos, han escuchado el mensaje del Edén de Satanás? Amén. Nada más hay un amén, hermanos. Amén. Bueno, si no lo han escuchado, búsquenlo. Amén. El Edén de Satanás, hermanos, porque podemos predicar muchas cosas, pero si no detectamos las artimañas del enemigo, amén, todo es en vano. Amén. Busque el mensaje, el Edén de Satanás. Gloria al Señor. Nada más lo predicó una vez el hermano. Y yo hoy quiero hablar de este mensaje en esta mañana. Amén. Pero búsquelo de todos modos. Amén. Porque no sé que yo me equivoque. Amén. El Edén de Satanás. Y vamos a abrir en esta mañana las escrituras. Gloria al Señor. Eh, Muchas de las veces sabemos, hermano, que a veces, ahorita el hermano nos dio un avance, ¿verdad? Vamos a regresar otra vez al principio, hermano. Amén. Sí, vamos a regresar otra vez a esa tierra que el Señor nos va nuevamente a renovar. Amén. Va a ser renovada. Búsquelo ahí en el mensaje, el Edén de Satanás. Y hermanos, pues allá en el huerto hubo un huerto, amén. Pero hoy vamos a hablar el Edén de Satanás. Vamos a abrir la escritura en Génesis capítulo 2. Gloria al Señor, del 15 al 17. Amén. Génesis capítulo 2, del 15 al 17. Aleluya. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Fíjese muy bien, el día que comieras de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Eso es palabra del Señor. Amén. Señor, damos gracias nuevamente, Padre. Permítenos presentar este servicio en tus manos para que todo se haga, Señor, conforme a tu palabra, conforme a la guianza del Espíritu Santo, Señor, conforme a las instrucciones, Señor, dadas por tu palabra, por el mensaje, Señor, que también fue escrito, que está en cinta, Señor, y que también fue imprimido, Señor, en hojas para que pudiéramos tener lecturas, Señor. Bendice, Señor, en esta noche este grupo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Vamos a hablar del Edén de Satanás. Amén. Como, hermano, eso se escucha muy raro. Amén. Pero déjeme decirle que sí. Amén. Conforme a las Escrituras, eso es correcto. Amén. Yo aquí traigo, hermanos, esto es, anteriormente hemos hablado, ¿verdad?, de los libros oficiales de la iglesia, de conducta, orden y doctrina de la iglesia, hermano. Amén. Que tenemos que estar sujetos a esto. Amén. En cada una de nuestras iglesias que han recibido este mensaje. Amén. Ahora, hermano, el cristiano de esta edad, déjeme decirle que el cristiano de esta edad, hermano, debe de estar más enfocado o más preparado, hermano, más que cualquier otro cristiano de las edades pasadas. Amén. ¿Por qué, hermano? Amén. Fíjense muy bien. Antes de la ley, hermano, hubo gracia. Amén. El hermano dice que Abraham fue visto o fue salvo o fue llamado por gracia. Amén. La ley llegó con Moisés. Pero antes de la gracia, hermano, antes de la ley hubo gracia. Amén. Pero yo quiero que note, hermano, cómo es que empezó en el tiempo de la gracia, o cómo empezó aquel engaño, hermano, aquel principio, aquel inicio de la vida. ¿Cómo es que empezó, hermano? Empezó con un engaño. Amén. Cuando iniciamos allá la vida, hermano, estaba Adán, estaba Eva, hermano, prontamente, hermano, nunca se ha preguntado usted por qué Dios no hizo a Adán bebé, sino que lo hizo ya un hombre adulto. Amén. Bueno, los hizo adultos a los dos, hermanos. Amén. Entonces, pero vemos, hermano, que la situación empezó con un engaño. Amén.
con una mentira, con una verdad y una mentira. Amén. Algo confuso. Amén. Ahora, ¿cómo es que, hermano, cuando vino la ley, hermano, que usted no vamos a la ley porque la ley tuvo un inicio? Amén. Y la ley, hermano, nosotros vemos que cuando vino la ley, cuando se vino y presentó la ley, ahí hubo una persecución. Amén. Hubo persecución. Acá hubo un engaño. En el principio había gracia. Amén. Ahora, fíjese muy bien. La vida, hermano, desde el principio hasta este día. Amén. No podemos gloriarnos del día de mañana. Pero hasta el día de hoy, hermano, la vida no ha cesado. Amén. La vida ha seguido. Amén. Ahora fíjese muy bien. ¿Qué va a pasar en el final de la dispensación gentil? Amén. ¿De qué termina, hermano? ¿Cómo termina la última edad de la dispensación gentil? ¿En qué condición se encuentra, hermano? Amén. ¿Cómo inició en el huerto del Edén? Gloria al Señor. Hubo una mentira, hubo una confusión en el principio. ¿Cómo se encuentra la edad de esta iglesia? ¿O cómo se encuentra la iglesia que está en esta edad? La edad de la Odisea, hermano. Amén. Fíjese, yo estaba notando estas cosas, hermano. Ahorita vamos a entrar a esta situación. Que en el huerto del Edén, hermano, hubo un engaño. Amén. Hubo confusión. Amén. En esta edad también está pasando lo mismo. Y ahorita lo vamos a ver con las escrituras. Aleluya. Y lo vamos a ver por medio de este mensaje. El Edén de Satanás. Amén. Ahora, el inicio de la ley, hermano. Cuando vino la ley, cuando se presentó la ley, hermano, hubo persecución. Amén. No iba Moisés adelante y guiando al pueblo. Amén. Y no iba también el faraón detrás de ellos cuando se les fue dada la ley. Amén. Le dijo el Señor Jesús, Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Porque así persiguieron a los profetas. Amén. Ahora, ahorita estamos siendo perseguidos, hermano, pues nada más por el enemigo. Amén. No hay una persona, es el enemigo que está acechándonos cada día. Amén. Ahora, la vida de los hebreos, hermano, empezó con persecución. Amén. Las 12 tribus fueron a dar a Egipto. Amén. Ahí usted lo puede ver en Génesis capítulo 2, Génesis, no recuerdo el capítulo, pero ahí viene toda la descendencia, cómo llegó los hijos de Isaac, y luego Isaac, Esaú, los hijos de Jacob, donde se dieron las 12 tribus, y luego cómo es que ellos dieron a ganar a Egipto, hermano, y luego esto cómo vino y surgió un nuevo faraón que no conocía a José, y ese faraón, hermano, empezó a esclavizar al pueblo, pero el Señor había prometido sacar a ese pueblo de ahí. Entonces, hermano, iba siendo perseguido aquel pueblo hebreo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, fíjese muy bien, tuvo un principio. En la ley hubo un principio, hubo el principio de las 12 tribus. Amén. ¿Cómo van a terminar esas 12 tribus, hermano? Amén. Lo habla en Apocalipsis. Amén. Ahora, recuerden que las almas que están bajo el altar, amén. Le estoy hablando acá cómo empezó Moisés sacando al pueblo hebreo. Amén. ¿Cómo va a venir? En los últimos tiempos, el pueblo hebreo, hermano, dice la escritura que hay unas almas que están bajo el altar clamando. Amén. Clamando, hermano, pidiendo justicia. Amén. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 6. ¿Hasta cuándo venga nuestra sangre, Señor? Amén. ¿Y qué se les dijo? Hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Amén. Inició con persecución los hebreos, hermano, y los 144,000, aleluya, van a ser perseguidos en la gran tribulación, hermanos. Amén. Ahora, el inicio de la vida, cuando estaba Adán y Eva, hermano, empezó con una gran distracción, con un gran engaño. Amén. ¿De quién? Del maligno. Estamos en la última edad, hermano. Gloria al Señor. Y debemos estar bien, hermanos, bien atentos. Amén. Bien atentos. Aleluya. Porque ese mismo enemigo es el que está hoy en día, en esta edad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, vemos, hermano, por las escrituras, que en las edades gentiles pasadas, hermano, hubo también persecución. Amén. La edad del oscurantismo, las edades gentiles, ha habido persecución, gloria al Señor. Así que en esta edad, hermano, dice el hermano, que en esta edad, la astucia del diablo hace que la gente, hermano, crea que son cristianos
cuando no lo son. Qué tremendo, hermano. Amén. Dice muy claramente el hermano, en esta edad, la astucia del diablo hace creer a la gente que son cristianos cuando no lo son. Es un tiempo con mucho más, él es más astuto. Amén. Y vemos que él está, hermano, bueno, yo se lo digo porque yo lo estoy comprobando. Amén. Por eso quise traer esto. Amén. No aquí entre nosotros, lo estoy comprobando, hermano, por otros lugares, por lugares que dicen que están creyendo en esto, hermano. Amén. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que testificar, hermano, que realmente el enemigo está obrando, hermano, como obró en el principio. Amén. Entonces, fíjese muy bien. Acuérdense que nos debemos de parar por la restauración. Amén. Acuérdense que se nos fue dicho, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Amén. Mateo 17:11. De regreso a dónde, hermano? De regreso a la voluntad perfecta de Dios. Porque entonces, ¿para qué se vino a restaurar? Amén. Se vino a restaurar, hermanos, para que vivamos dentro de la voluntad de Dios. Si no, ¿para qué vino a restaurar? ¿Para qué se vino a restaurar? Amén. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Muchos creen que es Juan. Esta escritura no aplica para Juan, porque Juan no vino a restaurar nada. Juan Bautista no vino a restaurar nada. Él solamente vino a presentar al Señor. Amén. Ahora fíjese bien. El hermano es muy claro aquí en este mensaje. Pero lo que Satanás quiere hacer es, hermano, sacarnos de su voluntad perfecta. Amén. Entonces, aleluya. De regreso, hermanos, a la voluntad. Amén. No nos dio el hermano, perdón, el mismo Señor Jesucristo, no dijo en la oración, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que se haga su voluntad. Amén. Él ha traído su voluntad por medio de la palabra. Amén. Amén. Acuérdense que también dijo el Señor Jesús, Mateo capítulo 12:50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. ¿Pero quién? El que hace su voluntad. Amén. Así que la astucia del diablo, hermano, amén, hace a la gente creer que son cristianos. Él tiene ese poder. Amén. Por eso es que tenemos, hermano, que guardar su palabra. Amén. Tal y como está dicha. Amén. Aleluya. Ahora, fíjese muy bien. Acuérdense que existe, bueno, hermanos, ya la sabemos muchos de memoria, Mateo capítulo 13, versículo 22. Y se levantarán falsos profetas. ¿Sí está dicho así, hermanos? Se levantarán falsos profetas, falsos maestros también. Amén. Para engañar, si fuera posible, ¿a quién? A los escogidos. Amén. ¿A quién van a engañar si fuera posible? A los escogidos. ¿Quiénes? Falsos profetas, falsos maestros. Amén. Entonces, esos falsos profetas, esos falsos maestros, hermano, estarán donde están los escogidos. Ahí van a estar. Amén. Mas no nos van a engañar. Porque nosotros siendo escogidos, hermano, nosotros no vamos a andar en ninguna denominación. Bueno, si yo no estoy dentro de la denominación, ¿cómo voy a escuchar a esos falsos profetas? ¿Cómo voy a escuchar a esos falsos maestros? No, ellos están dentro de nuestros grupos. Amén. Están dentro de nuestros grupos. Amén. Pero están predicando. Miren, no me voy a adelantar. Pero dice que si fuera posible engañarían a los escogidos. Amén. Aún el libro de Judas, hermano, dice y no recalca muy claramente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Amén. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Amén. Son murmuradores que andan según sus propios deseos. Amén. Y no conforme a los deseos de la palabra, sino conforme a sus propios deseos. Amén. Entonces,
¿Se da cuenta por dónde es que se está metiendo Satanás? Amén. Acuérdense que Pablo nos dice en Gálatas 2, habla acerca de falsos hermanos que son introducidos a escondidas. Amén. ¿Qué pasó en la edad de Éfeso, hermano? ¿Qué le dice el Señor a la edad de Éfeso? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Amén. Aleluya. Fíjese muy bien. Si la Escritura habla eso de Éfeso, amén. Porque Pablo encontró a muchos ser falsos maestros, falsos profetas, hermano. Amén. Eso lo dice aquí en Gálatas, hermanos, introducidos, escondidas. Amén. Y ahí en Éfeso sabemos que el mensajero fue el apóstol Pablo. Amén. Entonces Pablo sí descubrió esta situación. Pablo miró esta situación, hermanos. Aleluya. Amén. Y luego, hermano, fíjese muy bien. Hay que ver al enemigo cómo está orando. Amén. ¿Qué le dice a la iglesia de Esmirna? Yo conozco tus obras y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjese muy bien, el enemigo introduciéndose, como lo hizo en el principio, ha venido introduciéndose. Amén. ¿Pero dónde, hermano? Bueno, ahí vamos para adelante. ¿Qué pasó con Pérgamo, hermano? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Amén. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Amén. Satanás, ahí está, hermano. El maligno desde el principio y por todas las edades. Amén. ¿Qué pasó con la iglesia de Tiatira, hermano? Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que enseña a mis siervos a fornicar. ¿Qué fornicación? Que Jezabel ya no estaba en esa edad, hermano. Amén. Jezabel físicamente no estaba hablando el Señor de Jezabel físicamente, de fornicación espiritual. Amén. Sacando de la palabra, pero ¿cómo se estaba sacando en aquel tiempo, hermano? De comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Y le he dado, ¿qué dice el Señor? Y les he dado tiempo para que se arrepientan. Amén. Pero no quieren arrepentirse de sus fornicaciones. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, amén, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, siempre Satanás, en cada iglesia, hermano, amén. Y yo os digo, no os impondré otra carga, amén. ¿Qué le dice a Sardis? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. A la edad de Sardis, amén. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, pocas personas, dice la Escritura, amén, que no han manchado sus vestiduras, amén. Andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas, porque son dignas, amén. ¿Qué le dijo a Filadelfia, a la edad de Filadelfia, a los hermanos que están en Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, hermano? Amén. Yo conozco tus obras, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Amén. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Amén. Fíjese muy bien, la astucia del enemigo, el Edén de Satanás. Amén. Por todos los tiempos, por todas las generaciones, es Satanás involucrado. Amén. Ahora, vamos a entrar a la edad de la Odisea. ¿Qué dijo el Señor? Ahí lo dice claramente en Apocalipsis 3:18. Él le dio un consejo a la iglesia. ¿Qué le dijo? Unge tus ojos con colirio para que veas. Aleluya. Ese fue un consejo que se le dio a la edad de la Odisea, hermanos. Amén. Unge con colirio tus ojos para que veas.
para poder mirar, hermano, amén, la situación que estamos pasando. Aleluya. Acuérdense que está escrito que el Dios de este siglo, hermano, se fue el entendimiento. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del Evangelio. El enemigo. Amén. Por eso el Señor nos pide, hermano, que unjamos nuestros ojos con colirio para que podamos ver. Amén. No lagañosos y no podamos mirar la palabra. Aleluya. Estar atentos, hermano. Acuérdense que Pedro, 2 Pedro capítulo 2, también ahí reitera él, hermano, estamos hablando del principio de la iglesia, amén. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías, amén. Y muchos seguirán, acá era pocos, en Sardis, siempre ha sido una manada pequeña, pero dice que habrán muchos, hermanos, entrarán falsos maestros, amén, y muchos seguirán sus disoluciones, amén, y por causa de ellos será blasfemado el camino de la verdad, aleluya. Espero que esté atendiendo, hermano, porque ahí dice, porque mejor les hubiera sido mejor que no hubieran conocido el camino de la justicia, amén, mejor, gloria al Señor, amén. Ahora, recuerden que Satanás es espíritu. Amén. Satanás es espíritu, hermano. Amén. Y él tomó un cuerpo, hermano, ayer en el principio. Amén. Llamado la serpiente. Amén. ¿Para qué lo hizo, hermano? En el espíritu. Amén. Él tuvo que entrar en la serpiente. Amén. ¿Para qué? Para así poder engañar. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, él está orando, hermano. El enemigo, escrituralmente, él hoy está orando en el hombre. Amén. Para hacer lo mismo que hizo en el principio. Amén. Pablo dice, hermanos, fíjese muy bien. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Que el día del Señor está cerca. Pero está hablando, fíjese muy bien, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo, que el día está muy cerca. Amén. Pero dice, nadie nos engañe en ninguna manera. Nadie nos engañe en ninguna manera. Porque dice, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Amén. Antes que venga el Señor, vendrá la apostasía. Amén. ¿A dónde, hermano? Vamos a ver a dónde. ¿En dónde? Amén. Y se va a manifestar el hombre de pecado. Amén. El cual se opone y se levanta, dice Pablo, en contra de todo lo que se llama Dios. O sea, se opone a la palabra, pero se hace pasar como Dios. Se opone a la palabra, hermano. Amén. Recuerde muy bien, hermano, que Satanás estará con aquellos que tienen su palabra, donde Dios ha depositado su palabra. Amén. Dios depositó, hermano, en el principio con Adán y Eva su palabra. Amén. Y ahí estaba él. Amén. No estaba Caín, no estaba Abel. Ahí estaba también él. ¿No dijo el Señor? El maligno, Satanás, ha sido homicida desde el principio. Él estaba entre su pueblo. Él estaba entre sus hijos. Amén. Satanás, ahí estaba. Amén. Fíjese muy bien. Dijo Pablo muy claramente, hermano, que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Amén. Entonces, hermano, Adán y Eva tuvieron aquella palabra y Satanás vino. Amén. En aquel principio. Amén. Ahora, fíjese muy bien, Efesios capítulo 5. Dice la escritura, hermano, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén.
Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿De cuál iglesia? No de la católica, ni de la Testigos de Jehová, no, ni de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, no de la luz del mundo, no, ellos son una denominación, no. Pero Cristo tiene una iglesia, amén, que está sujeto a su palabra. Como también en un principio, hermano, Adán debió haber estado sujeto a la palabra, y Eva también, amén. Entonces, fíjese muy bien, la iglesia está sujeta a Cristo. Amén. La iglesia está sujeta al mensaje. Amén. La iglesia está sujeta a su palabra. Aleluya. Amén. Porque Pablo ahí nos dice, tipificando también a Adán y Eva, hermano, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y Pablo dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Amén. Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a su iglesia. Amén. La iglesia de Cristo es carne y es carne de su carne, hueso de su hueso, como Adán lo dijo en el principio. Amén. Ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Amén. Ahora, fíjese muy bien. Entonces, Jesús o Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y la iglesia se mantiene en obediencia. Amén. Ella no le va a decir que no. Amén. Ahora, bueno, la palabra sí lo dice, hermano, que la iglesia es la cabeza, hermano. Amén. Ahora, nosotros debemos de saber las artimañas de Satanás. ¿Cómo es que él está haciendo las cosas? ¿Cómo es que está orando? ¿Por medio de quién está orando, hermano? Amén. Mucha gente, hermano, que no tiene la revelación, no sabe que Dios, o que Satanás, perdón, obró por medio de la serpiente. Amén. Él obró por medio de la serpiente. Él obró por medio de Caín. Y dice, no, es que Caín no es hijo de Satanás. Caín es hijo de Satanás. Amén. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien. Acuérdense que Juan dijo, el que tiene la esposa es el esposo. Amén. El que tiene la esposa es el esposo. Aleluya. Jesús es el esposo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, fíjense muy bien. Estamos hablando en el tiempo de Jesús. Amén. Él tenía ahí la esposa. Amén. Ahí había un grupito. Aleluya. En cada edad hubo una esposa. Una esposa elegida en cada edad, hermano. Amén. La Biblia dice que se van a levantar. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Cada novia de cada edad. Amén. Aleluya. Entonces, cuando Jesús estaba aquí, hermanos, aleluya, gloria al Señor, cuando Jesús estaba aquí, había una iglesia, amén, había un grupito, amén, aleluya. Ahora, fíjese muy bien, dijo Juan, el esposo es el que tiene a la esposa, amén. Ahora, el esposo, ¿qué dijo? A su esposa, no dijo él, en San Juan 6:70, ¿no os he escogido yo a vosotros? ¿No le dijo él el esposo a la esposa? ¿No los escogí yo a ustedes? Y uno de ustedes es el diablo. Amén. Igual que en el principio, hermano, ¿dónde estaba metido el maligno? En la iglesia. Amén. No con la católica, hermano, todo eso es de él. Todo eso es de él. Amén. Él, el fariseo, lo tenía ya controlado. Él tenía al escriba controlado. Amén. Él dijo, todos estos reinos son míos, Jesús. Si te postras delante de mí, serán tuyos. Amén. Pero él vino en la palabra. Satanás vino donde estaba la palabra. Amén. Él lo quiso sacar de ahí. Amén. Entonces, fíjese muy bien. Así como estuvo en el principio con Adán y Eva, ahí en medio, hermano, entremetido, él está también con Jesús y su esposa. El esposo y la esposa, él está ahí en medio, hermano. Amén. Gloria al Señor. Pero si fuera posible, engañaría a los escogidos. Amén. ¿Y cómo es que va a tratar de engañarnos? ¿No dice en la escritura falsos profetas? Amén. Fíjense muy bien, seguimos en Tesalonicenses. Amén. Donde Pablo nos dice, ¿verdad? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se hace pasar por Dios. Amén. ¿Qué pasó con Judas, hermano?
ahí va otro ejemplo, ya lo hemos hablado anteriormente. También se hizo pasar como uno del grupo, hermano. Amén. Eso es físicamente hablando de Judas. Amén. Pero espiritualmente estamos hablando ahorita del maligno. ¿Cómo es el que está obrando hoy en día? Amén. Ahora, Pablo nos dice, hermano, en capítulo 2, capítulo 7 de Tesalonicenses. Amén. Capítulo 2, perdón, del libro primera y segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Dijo Pablo cuando ya escribió, hermano, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde que Pablo, hermano, empezó a escribir, dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad, hermano? Saber y no obedecerlo. Amén. Esta es la voluntad de Dios. Conducta, orden y doctrina. Por su palabra. Amén. Iniquidad es, hermano, esto es la verdad. Esto es la verdad. Pero si no se quiere sujetar a ello, esa persona entra en iniquidad. Amén. Por eso Pablo dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Amén. Con gran, ¿qué, hermano? ¿Qué dice? Con gran poder de señales y prodigios mentirosos. Amén. ¿No dijo ahí también el Señor? Y vendrán falsos profetas y harán señales y harán prodigios. ¿Quién es el que lo está haciendo, hermano? Satanás. Amén. Con señales y prodigios mentirosos. Amén. Y con todo engaño, hermano, esta escritura de Segunda Tesalonicenses se ensambla con esa del Señor, ¿verdad? Y vendrán falsos profetas, que se levantarán falsos cristos, que si fuera posible me harían los escogidos. Amén. Entonces, dice ahí Pablo, hermano, cuyo venimiento es por obra de Satanás. Amén. Él está ahí en medio, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, obrando con todo engaño. Amén. Con todo engaño de iniquidad. Amén. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, Pablo se dio cuenta cómo estaba obrando el maligno. Amén. Él es espíritu, hermano. Amén. Pero entonces, ¿cómo está obrando él? Dice el hermano mensajero. Amén. Entonces la gente está adorando a Satanás en este día, pensando que están adorando a Dios. Amén. Busque el mensaje, el Edén de Satanás. El hermano dice claramente, entonces la gente está adorando a Satanás en este día, pensando que están adorando a Dios. Amén. El maligno está orando a través de la palabra de Dios, hermano. Amén. Él está orando a través de la palabra de Dios. Aleluya. Fíjese muy bien. ¿Cuántos saben, hermano? Gloria al Señor. ¿Cómo obró Satanás en el principio? Por medio de una serpiente. Amén. ¿Cuántos saben, hermano, que él también tiene un quíntuple ministerio? Satanás. El maligno tiene un quíntuple ministerio. Amén. Él tiene su propio grupo. Amén. Porque entonces, ¿cómo va a engañar a los escogidos? ¿Cómo los va a engañar? Aleluya. Hermano, si no podemos distinguir las artimañas del diablo, hermano, todo es en vano. ¿Cómo poder distinguir cuando el maligno está orando? Podemos mirar que al principio, hermano, ¿cómo es que él obró? Amén. Fíjese muy bien. Pablo dice en 2 Corintios, hermano, capítulo 11, habla de falsos apóstoles. Amén. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aleluya. Eso es correcto, hermano. Amén. Pero ¿qué dice Pablo? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Así que no es extraño que también sus ministros, ahí está, hermano, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo advenimiento, hermano, cuyo fin será conforme a sus obras.
Entonces, ¿por dónde está obrando Satanás hoy en día, hermano? Aleluya. Por medio del hombre, por medio de un pastor, por medio de un evangelista, por medio de un maestro, por medio de un profeta, hermano. Falsos profetas, falsos ungidos. Amén. Aleluya. Por ahí es donde está obrando el maligno, hermano. Por medio de predicadores. Amén. Por medio de predicadores, no hay otra manera en que él pueda engañar a los escogidos. Amén. Dice el hermano, el anticristo es religioso, muy religioso, y puede citarle la escritura, como Satanás hizo allá en el principio. Amén. La serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho. Amén. No comáis de todo árbol del huerto. Aleluya. Del árbol que está en medio, dijo Dios, no, para que no mueran. Amén. La serpiente dijo a la mujer, hermano, no van a morir. Amén. Parecía, hermano, que dice, hemos hablado de esto, hermano, otras veces. No es lo mismo, hermano. Yo también pensé lo mismo. Amén. Entonces, hermano, si lo que sabe Dios que el día que coman de él, hermano, serán abiertos vuestros ojos. Amén. Le dijo una verdad y le dijo una mentira. Amén. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, usted puede meter a cualquier iglesia, le van a estar hablando de las escrituras. Hermano, vamos al capítulo 2 de San Mateo, si usted lo lee. Pero después viene la mentira. Amén. Aleluya. Fíjese muy bien, dice el hermano. Eso es exactamente lo que él quería hacer. Y es la misma cosa que está tratando de hacer hoy. Ha sido un engaño religioso desde el principio en el Edén. Y ha sido desde entonces. Amén. Ahora, fíjese muy bien. Dios, hermano, hizo, dice la escritura, y acabó Dios en el día séptimo la obra que él hizo. Amén. Acabó la obra que él hizo en el séptimo día. Ahora recuerde usted que para el Señor un día son como 1000 años. Amén. 1000 años. Entonces, ese fue el tiempo que Dios, hermano, formó este hogar, el Edén. Tardó, hermano, 6000 años. Amén. En el séptimo él descansó. 6000. Amén. Para poder lograr, hermano, dice el hermano en este mensaje, él tomó ese tiempo porque él quiso hacerlo. Amén. 6000 años. Amén. El tiempo no se acaba en él, hermano. El tiempo no pasa en él. Amén. Aleluya. Así que miren, él determinó el Edén, nuestro hogar, cuando se hizo en el principio, hermano, le tomó 6000 años. Amén. Y el maligno, hermano, el maligno, desde la caída, hermano, del hombre, dice el hermano, y el maligno ha tenido 6000 años para construir su Edén. Igual como Dios tuvo 6000 años para traer su Edén. Amén. Y aquí estamos en medio de él. Amén. El Edén de Dios fue establecido en justicia. Aleluya. El Edén de Satanás está establecido en pecado. Amén. Aleluya. Fíjese muy bien. Jesús fue muerto en un madero. Judas, hermano, estuvo colgado en un árbol. Amén. Aleluya. Y dice Isaías, hermano, siempre haciéndose pasar, siempre queriendo cubrir, siempre queriendo, hermano. Ahora sí, como dicen los medicamentos, son similares. No es lo mismo, pero son similares. Y eso es lo que el diablo está haciendo. Amén. Que le está trayendo algo similar, pero no es lo mismo. Amén. Sí están predicando, pero se salen de la palabra. Sí traen la Biblia, pero no cuadra con el mensaje. Amén. Ahora fíjese bien. Aún Isaías relata, hermano, acerca del maligno, como caíste, oh hijo de la mañana, oh lucero, hijo de la mañana. Amén. Él cayó. Lo dijo Jesús, yo vi caer a Satanás. Amén. Todos se ensamblan. Amén.
Tú que dices en tu corazón, pues el maligno subirá al cielo, en lo alto, amén, sobre las alturas, y seré semejante al Altísimo. Amén. Semejante, hermano. Amén. Él es tan religioso que puede citar la Escritura. Amén. Y les puede hablar de la Escritura, dice el hermano. Es igual como Satanás hizo con Eva en el huerto del Edén. Amén. Hermano, esto es muy delicado. Gloria al Señor. Dice el hermano, si él elimina una sola palabra, es todo lo que él tiene que hacer. Una sola palabra. Amén. Ahí está el hueco por donde puede entrar libremente la doctrina venenosa del diablo. Amén. Pero grábese muy bien. El diablo está metido ¿dónde, hermanos? Enfóquese en dónde. En la iglesia. Amén. Dentro de nuestros grupos. Amén. Ahí mismo, en nuestros grupos, hay ministros. Y eso es lo que va a traer. Fíjese, dice el hermano. Fíjese muy bien. Amén. Bueno, están predicando. Yo le encargo que lea ese mensaje, que escuche ese mensaje. El Edén de Satanás. Dice el hermano, ahí es por donde entra. Ahí, por medio de por ese cual entra la doctrina venenosa de Satanás. Amén. Desafortunadamente, hermano, en el día del juicio va a venir la disolución. La disolución, perdón. Amén. En el día del juicio. Amén. Aquí dice el hermano, la ramera, ella no va a estar desilusionada. El borracho no va a estar desilusionado. Amén. El mentiroso no va a estar desilusionado. Amén. Ellos ya saben a dónde van. Amén. El jugador, el mentiroso, ellos no serán desilusionados. Pero aquel hombre que piensa que está bien, hermano, ese es el problema. Gloria al Señor. Amén. Pero aquel hombre que piensa que está bien. Amén. Ahorita le voy a decir a raíz de que ha venido al hablar de este tema. Amén. Dice el hermano, ahí está la disolución. Amén. Es el individuo que llegará y dirá, Señor, ¿no prediqué el Evangelio? ¿Cuántos hoy en día no están predicando el Evangelio, hermano? Amén. Aleluya. Recuerda, el maligno quiere que seamos desobedientes a la verdad, hermano. Amén. Aleluya. Dice el hermano, tenemos orden de establecer la palabra de Dios. Amén. Porque entonces, hermano, ¿de qué nos está sirviendo? Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Pablo mencionó, hermano, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que nuestra fe, hermano, no esté fundada en sabiduría de los hombres. Amén. Aleluya. Dice el hermano, ¿de qué estamos predicando? ¿De nosotros o del reino de Dios? Amén. Establezca la palabra de Dios. Recuerden, la parte engañosa es que los hombres piensan que están correctos. Amén. Esa es la parte engañosa, que los hombres piensan que están correctos. Amén. Mire, le voy a relatar una verdad. Dios es testigo. Amén. Dijo una persona, un varón que predica, él predica, dice él, que pusieron a una persona aproximadamente de 12 años de edad a predicar. Yo le dije, eso está incorrecto, hermano. Tú no puedes poner a predicar a un niño o a una persona de 12 años. ¿Quién está guiando la iglesia, hermano? La iglesia dice en la escritura que lo está guiando el quíntuple ministerio. Amén. Y él se sintió ofendido. La persona, hermano, él predica. Dije, mira, cada quien haga lo que quiera en su púlpito. Amén. Entonces, hermano, él me dijo, no, es que Timoteo era soltero. Yo le dije, muéstrame con las escrituras. ¿Dónde muestra la escritura que Timoteo es soltero? Amén.
no mandó escritura, hermano, no mandó mensaje, aleluya. Sin embargo, él cree en este mensaje. Amén. Ahora, yo le mandé varios extractos, hermano, no se lo voy a decir ahorita, pero yo le voy a decir una ahorita de aquí. Si aquí viene aquí, hermano, tenemos que hacer como aquí viene. Amén. Yo le dije, tú no puedes poner a una persona soltera a predicar. No se puede. Amén. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Amén. Ahí habla todo lo que se le pide al predicador. Ahora, fíjese muy bien, ¿cuántos oficios hay en la iglesia? 5. Los que predican son 5. Amén. Pero también habla del diácono. Amén. Habla del diácono. No sé si me presta la escritura. No traigo yo aquí la escritura. Amén. O, gloria al Señor. Aleluya. Fíjese muy bien, hermano. Todo tiene que ser amparado con las escrituras. Amén. Gloria al Señor. Por eso le digo, y el hermano dice, que el diablo se está metiendo, hermano. Amén. Por medio de falsos ministros, falsos maestros. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 2. Fíjese muy bien. Nos estamos yendo al diácono. Nada más con el diácono para empezar, que sea un rango más pequeño, hermano. O que se le pide menos demanda, ¿verdad? Como el quinto ministerio. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también, fíjese muy bien, para poner un diácono, sean sometidos a prueba primero y entonces ejercer el diaconado. Bueno, estamos metiendo un muchachito. Amén. A predicar, hermano. Estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Estoy hablando de las escrituras, para poder ejercer un diácono. Amén. Esta persona me decía, Timoteo era soltero. No me mostró una escritura, no me sacó nada del mensaje para respaldar esta situación, de que sí podemos tener predicadores solteros. Hermano, estamos hablando aquí del diácono. En este mensaje, conducta, orden y doctrina, hermanos. Amén. Tenemos que basarnos en el mensaje. Hay un mensaje que se llama ordenamiento de diáconos. Amén. Ordenamiento de diáconos. El hermano no se puede desviar de la palabra. Amén. En el extracto 7, en el extracto 6, fíjese muy bien lo que dice el hermano. Estamos hablando del diácono, hermano. Imagínense si hablamos del quinto ministerio. El oficio de un diácono es un oficio muy importante y es un gran honor en el Señor el ser un diácono en la iglesia. La otra noche durante la reunión me hablaron de un cierto hermano, y cuando me junté con el pastor el viernes pasado, ya habían acordado por la mesa directiva que los hermanos que habían elegido eran hombres justos y honorables. Amén. La cita que me mostró este hermano que predica de Timoteo para respaldar que era joven, dice la escritura, nadie toma en poco tu juventud. O sea que porque era joven era soltero. Amén. Dije, no interprete la palabra. La escritura dice que era joven, él dice que era soltero. Extracto 7. Un joven, hablando de un joven, el hermano, el hermano Brandon. Un joven que habían elegido, fíjese muy bien, no llenaba exactamente todos los requisitos. No porque no fuera un correcto tipo de hombre. Él fue una sugerencia de uno de los hermanos honorables de nuestra mesa directiva de síndicos. Cuando el pastor y yo nos juntamos, y yo le pregunté la edad de ese joven. ¿Joven? ¿Era soltero, hermano? ¿O casado? Él dice que el hermano mío, del que yo estaba hablando, dice que él estaba soltero. Amén. Bueno, dice aquí el hermano, cuando el pastor y yo nos juntamos, y yo le pregunté la edad de ese joven, honorable, pero nos dimos cuenta que era soltero. Amén. Y la Biblia requiere que un diácono sea un hombre casado. ¿Ven? ¿Se da cuenta de la situación? Él debe ser esposo de una sola mujer.
Entonces, ¿qué está pasando ahí, hermano? Le dije, hay que respetar el mensaje, hay que respetar la Biblia. Si el hermano aquí no puso un diácono, porque no era casado, ¿por qué tú quieres poner a un hombre, a una persona a predicar cuando no está casada? Cuando no está casada la persona. Pero, hermano, entonces, ellos siguen predicando la palabra. Amén. Pero para mí, hermano, alguien que se sale fuera del mensaje de la palabra está ungido por el maligno, como la serpiente está ungida por el maligno. Amén. Porque están permitiendo libertinaje, hermano, a la palabra. Amén. ¿Qué dice aquí el hermano en este mensaje? Cualquier cosa que esté a favor de la palabra es su hermano. Cualquier cosa que está en contra de la palabra es su enemigo. Amén. Ahora, ¿qué dijo Pablo, hermano? En Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco el favor de los hombres o el favor de Dios. Amén. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a agradar, hermanos. Amén. Yo le dije, ¿te gusta solapar, hermano? No vamos a solapar. Yo no busco el favor de los hombres. Amén. Sino buscamos cada uno de nosotros el favor de Dios. Amén. Pero muchos están saltando esto, hermano. Esto de los requisitos. Con otro hermano que también estuve hablando. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? La escritura sí lo dice. Que tengamos nuestros hijos creyentes. Y luego, no estábamos predicando la semana pasada, hermano, que la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, el católico está bien, hermano. Porque entonces, dicen ellos, la promesa era para nuestros hijos, o sea que hay que bautizarlos. Los católicos también bautizando a los niños, desde muy chiquitos. Amén. ¿Cuándo se van a bautizar nuestros hijos, hermano? ¿Qué dice el hermano? La edad de la responsabilidad empieza a partir de ¿cuándo? De los 12 años en adelante. Amén. Aleluya. Pero dice, no, es que ellos ya no están en... No, hermano. No, es que ellos ya no están en nuestras casas. Yo he tenido ese diálogo, hasta con mi padre, hermano, que Dios lo bendiga, mi papá. No, es que no. Si la escritura dice hijos creyentes, es hijos creyentes, hermano. No hagamos que el enemigo haga lo mismo que hizo con Eva. Casados. No, nos meten solteros al ministerio, hermano. La escritura dice una cosa, pero el diablo viene y nos contamina con otra cosa. Amén. Fíjese, hermano, ya para terminar, dice aquí, hermano, esto está precioso, hermano. Dice, hermano, aquí en este mensaje. Ahora, noten, fue Eva quien dio a Adán al error. Amén. Fue Eva quien dio a Adán al error. Eso es correcto, hermano. Amén. Por eso dice la escritura, Adán no fue el que cayó en transgresión, sino la mujer. Amén. Pero el hermano aquí dice, Eva fue la que dio a Adán al error. Ahora, fíjese muy bien. Dice que el hermano, es la iglesia la que desvía al hombre. Es la iglesia la que desvía al hombre. Es la iglesia la que desvía al hombre. ¿Qué es la iglesia, hermano? La mujer representa iglesia. Eva era aquella mujer que desvió a Adán. Hoy la iglesia está desviando al hombre. Amén. ¿Quién va dirigiendo, hermano? ¿Quién está a la responsabilidad de la iglesia? ¿Quién va dirigiendo la iglesia? Los ministros. Nosotros somos la iglesia también. Somos parte de la iglesia. Somos parte de la mujer. Amén. Nosotros, el ministerio, los oficios, los ministros, hermano, son los que están desviando de alguna manera a un pueblo, hermano, no a los escogidos. Amén. Dice el hermano, la iglesia está desviando, amén, al hombre. No fue la palabra, porque la palabra es el varón. Amén. La palabra fue hecha carne. Él es el varón. La Biblia es el varón. Amén. Aleluya. Él no se equivoca. Amén. La mentira del hombre, palabra del hombre sea mentira, mas la de Dios es veraz. Amén.
Ministros, hombres, mujeres, todos somos la iglesia. Amén. ¿Quién está dirigiendo la iglesia? Los ministros. Amén. Ahora, fíjese muy bien. Ellos, la iglesia, la iglesia, hermano, está desviando a los miembros, a la iglesia, al cuerpo. Amén. No la palabra. Él es el varón. Amén. La iglesia es la mujer. Es la iglesia la que lo desvía, hermano. Amén. La iglesia es la que desvía al hombre. Amén. La mujer fue la que trajo a Adán al error. Amén. A ella se le dio la palabra. Eva, Adán, ahí está la palabra. Amén. Pero cuando llegan a las manos de ella, hermano, después ella hizo lo que nunca debió haber hecho. Amén. ¿Qué pasa hoy? Hombres reciben la palabra y después hacemos o hacen lo que nunca deben de hacer con ella, hermano. Lo mismo está pasando. Y es el enemigo obrando por medio de ellos. Amén. Y una de las partes más fuertes que yo le he tirado, hermano, o que he estado es hablando de los requisitos de los ministros dentro de la iglesia. Amén. Esa es la parte más fuerte. Porque ahí es donde está Satanás. Ahí es donde va a obrar Satanás. Amén. Aquí es donde él va a pegar el daño. Porque de aquí va a salir su palabra torcida. Amén. Y el daño le va a hacer a los demás. Amén. Tanto para uno como para el que habla mal, para el que dice mal, para el que predica mal. Por eso dice el Señor, el que hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Pero el enemigo, hermano, si fuera posible, engañaría a los escogidos. Amén. Entonces hay hermanos que no, hermano, no se están sujetando. Conducta, orden y doctrina de la iglesia. Amén. Sin embargo, ellos tienen las escrituras. Leen las escrituras. Amén. Ese es el problema, mis hermanos. Ahorita estamos en el área de Satanás. Y así como él usó a la serpiente, él está usando hombres aquí en la escritura. Y en Corintios se habla claramente Pablo. Y no es extraño que aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Amén. No se nos haga extraño que sus ministros se vistan como ángeles de justicia, como ministros de justicia, hermano. Amén. Aleluya. Y ese es el detalle, hermanos, que estamos delante de Satanás y le van a saber cuándo le van a decir la verdad. Cuando le diga, vamos a Salmo o a una escritura, la leen, hermano, sí, porque esta es palabra de Dios. Pero cuando ya le empiezan a explicar, es cuando ya le sueltan la mentira, es cuando ya le sueltan el veneno de la serpiente. Aleluya. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Yo le pido con mucha, busque ese mensaje, el Edén de Satanás, hermanos, búsquelo, porque si no, no logramos, hermanos, distinguir las acechanzas, las artimañas de Satanás, hermano. Amén. ¿Cómo es que obra Satanás? No lo vamos a lograr, no vamos, hermano, no lo vamos a conseguir. Amén. Así que, hermanos, prepárense, estén listos, amén, para las artimañas del enemigo.